Mucho gusto, mis estimados amigos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Los Investigadores Médicos, este programa que pretende llevar siempre educación en salud y que le da la opción a usted de enterarse de lo que está aconteciendo en cada uno de los territorios de nuestra querida Nicaragua. Hoy no es la excepción. Hoy le damos la bienvenida al doctor Carlos Reyes. Él hace medicina general acá en Jalapa y estamos transmitiendo justamente en Jalapa para todos ustedes. Vamos a conversar sobre las patologías más comunes, sobre cómo es el tratamiento de estas patologías, y lo estamos haciendo desde Victoria's Club, un hermoso lugar, restaurante y jardín en donde usted puede venir a disfrutar también cuando venga a pasear acá a Jalapa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Así que saludos a todos, a mis pacientes y a todos. Es una bendición y un privilegio poder tener este laboratorio tan prestigioso en nuestra ciudad y poder compartir. Soy el doctor Carlos Enrique Reyes Espinosa, de esta ciudad de Jalapa, medicina general. Doctor, ¿y en dónde tiene su consultorio? Mi consultorio está ubicado en la MPM, cuadra y media hacia el sur. Tenemos farmacia también ahí mismo. Fantástico, así que llegan, hacen consulta y de una vez se van con el medicamento. Eso es lo bueno, porque siempre recomendamos en este programa, doctor, el apego al tratamiento es muy importante. Lo decíamos en otros programas que ustedes pueden consultar también, dicho sea de paso, en nuestro canal de YouTube, Los Investigadores Médicos, en donde tenemos pues toda la videoteca de los programas que se han generado en todo Nicaragua. Que el apego al tratamiento es importante. Por sí solo el medicamento no va a cumplir una función si el paciente no acata el tratamiento al pie de la letra. Efectivamente, sin apego al tratamiento no hay terapéutica correcta, y si no hay terapéutica correcta no vamos a tener una evolución satisfactoria de la enfermedad. Es decir, si no damos el tratamiento, si no lo toma el paciente, si no lo encuentra o si lo cambiamos, vamos a tener un fracaso terapéutico inminente. Fantástico, doctor. Dicho esto, yo le pregunto, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que usted ve acá en Jalapa? Bueno, las enfermedades más frecuentes que tenemos va variando incluso dentro de las temporadas, pero casi predominantemente en nuestra región lo que tenemos frecuentemente es el dengue, que pues es de importancia, es la virosis humana transmitida por artrópodos más importante casi a nivel mundial. Tenemos hepatitis, que sigue estando con nosotros, problemas respiratorios, bronquitis, bronquiolitis, virus como sincitial respiratorio y entre otras patologías respiratorias. Eso podrían ser las entes clínicas, las patologías clínicas más relevantes en nuestra consulta diaria. Doctor, estas son, como dice usted, enfermedades, el dengue, transmitido por el Albopictus o Aedes aegypti, que pues países como Nicaragua y el resto de Centroamérica no han podido combatir al 100%. Habría que tener cuidado, no dejar pues reservorios de agua, por pequeños que sean, para poderlo evitar. Y vamos a hablar de eso justamente, hasta dónde podría llegar una complicación de no tratar un dengue a tiempo. Pero en este momento también me gustaría, seguramente ustedes como primera línea de consulta, doctor, también pueden ver casos de diabetes, pueden ver problemas, daños ya de la presión alta, por ejemplo, como lo conocemos comúnmente. Exactamente. Tenemos también aquellas patologías crónicas. Esa es el área infecciosa. En el área de trato cotidiano también se agregan estas patologías crónicas o patologías de nueva incidencia. El paciente que llegó se sentía mal, un poquito descompensado. Hicimos una serie de exámenes. Clínicamente lo titulamos como un paciente sospechoso de diabetes o prediabetes, resistencia a la insulina o con dolores de cabeza en las madrugadas, y comenzamos a estudiar y encontramos un paciente hipertenso, diabético. También vemos trastornos de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, trastornos hepáticos también vemos bastante, y trastornos gastrointestinales. Vale la pena traer a esta mesa de conversación Helicobacter pylori, que es una incidencia alta. Si bien es cierto, no todo paciente con Helicobacter pylori se trata, porque no tratamos pruebas, no tratamos resultados, tratamos pacientes, pero sí, la incidencia es alta y la asociación siempre a adenocarcinoma gástrico está ahí todavía. Entonces, son todas esas patologías, hipertensión, diabetes, problemas digestivos, gástricos, hepatopatía, las que hacen que nuestro consultorio día a día esté funcionando. Ok, doctor, eso me parece interesante, porque lo que pretendemos a través de este programa es que el televidente también sepa que hay una respuesta inmediata acá en Jalapa ante este tipo de patologías que cada vez se vuelven más comunes. Doctor, si no es indiscreción, ¿con qué frecuencia puede ver usted a un paciente debutante de diabetes, por ejemplo? Debutante de diabetes,
En un promedio de 10 a 15 pacientes en mi consultorio, quizás diario, podría decir yo que en la semana podría tener unos 3 a 5 pacientes debutantes. 3 a 5 pacientes. Que es un número alto. Es un número alto. Eso eleva la estadística, porque eso no borra a los que ya están con un tratamiento. Esa incidencia, es el caso nuevo que tenemos y es alarmante. Ok, doctor, si usted me puede ayudar también con este tema, porque me encanta que usted lo pueda mencionar a sus televidentes. ¿Qué origina la diabetes, doctor? La diabetes, hay un curso de la enfermedad. Tenemos a veces una carga genética hereditaria, pero el otro 50% lo obtenemos a través de nuestro estilo de vida. Cuando la carga genética coincide con el mal estilo de vida, erupcionamos en una enfermedad. Esa es la evolución natural de una enfermedad y sobre todo esta como la diabetes. Entonces, hay un 50%, un 30%, dependiendo de la carga genética que tengamos, que ya la traemos predispuesta, por así decirlo, heredada. Pero hay otro 50% que nosotros podemos efectuar cambios, hacer cambios. Es a través de nuestro estilo de vida que podemos efectuar esos cambios. Nuestra dieta, bajar de peso, cuidado con los azúcares. Esos son cambios que parecen pequeños, pero son importantes para la detonación o la no detonación de una enfermedad como la diabetes. Fantástico, doctor. Bueno, hablando de la diabetes, nos vamos a ir para lo que usted nos quería conversar. El tema del dengue es una enfermedad que sigue, como le decía, a pesar de que pues, es transmisible a través de vectores, no se ha logrado erradicar. Pues también los zancudos son parte del ecosistema y el equilibrio de la naturaleza, pero tenemos que aprender a vivir con ellos y buscar la manera de combatir el contagio. Doctor, la forma de contagio que podamos contarle a las personas y cuáles podrían ser las complicaciones de no tratarlo, doctor. ¿Hasta dónde puede llegar? Correcto. El dengue sigue siendo, por toda esta dificultad para controlar el vector y para controlar el ecosistema del dengue y del zancudito, sigue siendo una limitante por el aspecto cultural y por muchas otras cosas. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de los esfuerzos que se hacen, son 20.000 muertes anuales las que ocasiona el dengue. Y hay más o menos 3.000 millones de personas en situaciones de riesgo de ser picadas por este artrópodo. Entonces, eso nos eleva más la rigurosidad en cuanto a la prevención. Ahora, el paciente evolucionar a un dengue complicado o un dengue grave depende de muchos factores. Si bien es cierto, hay pacientes que gracias a Dios, su mayoría, que no desencadenan a un shock de dengue o a un dengue grave, pero hay un dato estadístico clínico importante y es que la fase febril del dengue, que es esa primera fase después de que el virus incubó 4 a 10 días y detona con un inicio de fiebre abrupta, esa fase febril que puede tener vómitos y puede parecerse a cualquier otro virus, dolor abdominal, anorexia, exantema, enantema, rubor facial, esa fase fue la misma en pacientes que tuvieron complicaciones como en pacientes que tuvieron una evolución favorable. Es ahí la importancia de acudir a tiempo, es ahí la importancia de que aunque sea solamente una fiebre o un dolor retroorbitario, acudamos inmediatamente porque los pacientes que llegaron a un shock por dengue, a un dengue grave, ya sea por clínica, por laboratorio, ese paciente tuvo el mismo inicio de la enfermedad que un paciente que evolucionó favorablemente. Y lo único que tiene que hacer o marca la diferencia es consultar a tiempo. Por eso nosotros en los investigadores médicos siempre hacemos la invitación para que usted consulte a su médico. En este caso, pues el protagonista de este programa es el doctor Carlos Reyes, a quien le pedimos a usted que si se encuentra en el sector de Jalapa o alrededores pueda venir a consultar a tiempo y evitar así complicaciones graves. Nosotros somos los investigadores médicos. Continuamos con más después de estos mensajes de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con los investigadores médicos, hoy hablando de temas importantes, un tema que no se logra erradicar en Latinoamérica y que sigue cobrando vidas por no tratarse a tiempo, el dengue.
Estamos con el doctor Carlos Reyes, quien nos está conversando sobre este padecimiento, esta enfermedad que es transmisible a través de vectores, en este caso el zancudo, que conocemos como, zancudo normal, pero es el Albopictus o Aedes aegypti, que es el que transmite esta enfermedad. Doctor, continuemos con el tema del dengue, por favor. Excelente. Al ser un arbovirus, tiene la característica o la particularidad de tener 4 serotipos. Ahora, hemos escuchado hablar en muchos casos que se complican. Y esto es importante porque hay muchos casos que llegan a complicarse. ¿Y de qué depende que un paciente se complique? Bueno, hay factores de riesgo, comorbilidades. Pero se ha hecho mucho la pregunta de que si es que hay uno de los serotipos más graves que otro. Y no es así. Existe algo que se llama potencidad mediada por anticuerpos. Esto tiene que ver cuando yo tuve un dengue, un serotipo específico, el 2, el 3, el 1, mi cuerpo adquiere cierta inmunidad, ciertos anticuerpos que me defienden teóricamente por vida. Pero si llega otro serotipo, mi cuerpo trata de reconocer ese nuevo serotipo generando una inmunidad parcial. Y eso es lo que favorece la inserción del virus a la célula. Y ahí es donde el paciente pasa de un periodo de fase febril a una fase crítica y no sale. Porque este paciente, número 1, ya tuvo un dengue, ya tiene daño a órgano, porque no necesita el dengue entrar en una fase shock o una fase grave para poder generar un daño en hígado. Hay un complejo mediado por antígeno anticuerpos que inmediatamente puede dañar el hígado. Un paciente puede pasar de la fase febril a un daño en hígado. Hacemos un ultrasonido y encontramos una vesícula en 4.2 milímetros de grosor, o encontramos un hígado con 2 centímetros de reborde, y a eso nos habla de que un paciente con fiebre no está en fase crítica, inmediatamente tiene un daño en un órgano. Entonces es importante que, a pesar de que tengamos teóricamente esa inmunidad adquirida por memoria ante un determinado serotipo, saber de que en nuestra región hay diferentes serotipos, y eso nos puede condicionar a caer en un problema grave, en un shock por dengue. Entonces, ahí es donde las medidas de prevención, los soportes y los apoyos inmunonutricionales, como los que tenemos, esos soportes van a ser importantísimos de cara a la prevención de un nuevo serotipo. Doctor, me parece verdaderamente interesante que lo mencione. Yo se lo voy a decir con palabras más coloquiales a usted, mi querido televidente, mi querida amiga allá en casita. Muchas veces subestimamos el dengue, creemos que no va a suceder nada e incluso caemos en el error grave de automedicarnos o de medicar nosotros, que no somos expertos, a nuestros hijos, poniéndolos en riesgo. Por eso hacemos el llamado a que ante cualquier síntoma consulte a su médico. Doctor, hablemos del tratamiento. ¿Cómo está usted combatiendo el dengue? Actualmente no tenemos un tratamiento específico, y eso es importante recalcarlo. El tratamiento que hacemos es sintomático, y tenemos en nuestro país guías que nos permiten hacer un tamizaje de acuerdo al estadio del paciente y poderlo clasificar, derivar, y en base a eso poder hacer la terapia pertinente para el estadio y el caso del paciente. Lo común y lo básico, la primera línea, es que ese paciente no se nos puede deshidratar. El paciente con dengue, uno de los daños más graves que hay es la deshidratación, a pesar de que el dengue es una enfermedad inmunológica, por así decirlo, sistémica, dinámica, va evolucionando, tiene extravasación de líquido, fuga de plasma, el 40% cuando ya se sale del volumen circulante, ya es un paciente con shock. Entonces, a pesar de eso, las medidas siguen siendo las mismas todavía, que combatamos esa fiebre y utilicemos importante la hidratación. Ya se evalúa de qué paciente requiere hidratación oral, qué paciente lo pasamos intravenoso. Ese ya es otro aspecto en el manejo, pero la primera instancia es que el paciente no se nos deshidrate, poder clasificar ante qué dengue estamos, con signos de alarma o sin signos de alarma, y comenzar un proceso de hidratación lo rápido oral y controlar esas fiebres con medio físico, con lo convencional que utilizamos. Fantástico, doctor. ¿Qué papel juega el zinc, el magnesio, la vitamina C en todo esto? Excelente. Sobre todo el zinc. Si bien es cierto, no hay una guía que estipule el uso de zinc como preventivo de shock en pacientes con dengue, pero todas estas terapias lo que hacen es fortalecer el sistema inmunológico. Por ejemplo, el zinc. El zinc tiene una maduración acelerada de los linfocitos T.
¿Y qué nos permite la maduración acelerada de los linfocitos T? Bueno, el paciente con dengue tiene una leucopenia en muchos casos y los poquitos linfocitos que andan circulando son inmaduros. Entonces no tienen una capacidad de respuesta inmunológica eficiente. La fagocitosis, la quimiotaxis que deben hacer no es tan eficiente porque es un linfocito inmaduro. ¿A dónde viene el zinc? Que nos ayuda a acelerar la maduración de esos linfocitos que andan circulando inmaduros. Entonces, teniendo un linfocito maduro, aunque sea poco, aunque tengamos una leucopenia, pero esa leucopenia marcada con linfocitos maduros es mejor que una leucocitosis marcada por linfocitos inmaduros, que nos van a defender poco. Entonces, el zinc, el magnesio, con más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo, ayuda a mantener la integridad. El magnesio tiene la particularidad que ayuda en la neurotransmisión. Entonces, eso nos permite de que el paciente pueda tener una recuperación un poco más rápida de la fuerza muscular, porque el paciente con dengue está deshidratado, la fiebre lo tiene deshidratada. Entonces, ese paciente tiene hipoactividad, está asténico y el magnesio nos favorece mucho en esto. Entonces, igual con la vitamina C, un antioxidante natural, permite mantener también la osmorregulación junto con betalaína y el zinc, son excelentes para mantener la osmorregulación y de esa manera, teóricamente, disminuir la extravasación, que es uno de los problemas mayúsculos en el paciente con dengue, la permeabilidad capilar y la extravasación de líquido. Eso es lo que nos va a hacer compartimentos y nos va a generar ascitis, pericarditis y las complicaciones que pues manejamos graves del dengue. Entonces, vale la pena mencionar estos pilares fundamentales para mí, aunque no estén en una guía, pero son un aporte inmunonutricional indispensable en los pacientes con dengue. Muy bien, doctor, y hablemos también de la cultura nicaragüense, latinoamericana, que no nos gusta tomar medicina. Cuando decimos, ay, tengo que tomar zinc, tengo que tomar magnesio, tengo que tomar betalaína, tengo que tomar vitamina C, se me va a olvidar una de todas. ¿Qué alternativa tenemos ante eso? Definitivamente, entre una sola cápsula, un solo sobre que reúna todos estos componentes, disminuye la polimedicación. Entonces, al tener esta alternativa en un sobre como Sevilat, por ejemplo, creo yo que eso nos facilita el apego al tratamiento y el cumplimiento en la dosis, porque este paciente ya tiene paracetamol, ya estamos hidratándolo y combinarle cada uno de estos fármacos en un solo sobre, le ahorramos la vida, le facilitamos la vida, le simplificamos la terapia. ¿Y usted, doctor, qué experiencia ha tenido con el uso de Sevilat? Tanto en adultos como en niños, porque pues somos una primera línea. Estamos en contacto directo con nuestro hospital. Todo caso es reportado inmediatamente al hospital para su previa valoración y seguimiento. Y utilizamos, en el caso mío, considerando de que el apoyo que me da la concentración de zinc y de magnesio, y sobre todo la concentración de vitamina C de Sevilat, yo lo utilizo desde que el paciente llega y lo utilizo aún en la fase de recuperación. ¿Por qué? Previniendo un rebrote o que ese paciente lo pique, por así decirlo, otro zancudo con otro serotipo y eso nos eleva un 80% la probabilidad de que el siguiente dengue sea un dengue grave. Entonces, lo utilizo terapéutico, por así decirlo, y preventivo para las siguientes evoluciones. Y eso es increíble. La prevención es la mejor medicina, doctor. Definitivamente. Y pues eso he visto, ya en mi experiencia clínica, he visto reducción. Es más, hay pacientes que no llegan a la fase crítica. Hay pacientes que hagan un control de plaquetas al inicio, llegaron los pacientes con plaquetopenia, de repente ya llegaron en 110,000, 120,000, porque los capté un poco tarde, porque el paciente estuvo en la casa tomando lo que podía, venía de largo, lograron llegar hasta los 2 días a mi consultorio, ya vienen en una fase crítica, quizás con plaquetopenia, comienzo a utilizarlo y ya tenemos evolución satisfactoria en exámenes de laboratorio y clínicamente. Ahí el paciente ya está comiendo, ya se está levantando. A los 3-5 días que se supone deberíamos entrar a fase crítica, ya lo estamos recuperando. Fantástico, doctor. Es una muy buena noticia para todos los televidentes. Yo les pido que no se despegue de su televisor. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Nosotros continuamos disfrutando de este clima tan agradable acá en Jalapa, este municipio tan encantador, con paisajes maravillosos. Y qué mejor lugar que Victoria's Club para poderlo hacer. Si usted va a desplazarse en este sector, la recomendación es que venga o a almorzar, a hospedarse o a pasar un buen día. Ahora, si usted anda buscando gozar de buena calidad de vida, de gozar de buena salud, pues el consultorio del doctor Reyes está a las respectivas órdenes. Pero este momento para mí es grato también que me permite darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, médico de las clínicas del CIMA allá en Guatemala y que tiene un doctorado en medicina ortomolecular. Ella nos va a ayudar hoy a descifrar por qué estas moléculas tienen tanta eficacia y eficiencia en los tratamientos del doctor Reyes. Doctora, bienvenida. Pues muchas gracias, encantada de estar en este lugar tan lindo, con un clima fantástico y pues escuchando estos temas de salud tan importantes para toda la población. Hemos hablado de las distintas enfermedades virales, principalmente dengue, ¿verdad? Que es una enfermedad que a pesar de tener épocas de estación, se ve durante todo el año en muchas poblaciones. Claro, y lo mencionábamos al principio del programa, se debe a que el vector, el transmisor, que es un zancudo, pues no necesita más que una cáscara de huevo con 2 o 3 gotas de agua para poderse proliferar. Y si nosotros no erradicamos estos focos de proliferación, valga la redundancia, lo más seguro es que vamos a estar reincidentes en cuanto a los contagios. Doctor, usted nos mencionaba también que el daño hepático casi que va implícito con un dengue no tratado a tiempo. Y además casos de hepatitis que ha logrado identificar usted acá en Jalapa. Definitivamente, yo creo que la hepatitis también, así como en otros países, también es un tema importante en nuestro medio, en las etapas escolares y también en los pacientes adultos también que conviven con estos niños o que nunca les había dado o no tienen un sistema de vacunación que les pueda prevenir esto. Entonces podemos y tenemos esos episodios. El paciente ya llega quizás en una fase ictérica. Y el paciente, porque al inicio tenemos, dependiendo del tipo de virus, tenemos de 1 a 50 días de fase prodrómica, no hay ningún síntoma, pasa desapercibido. Es más, las enzimas se mantienen normales, las bilirrubinas no hay afectación, pero el hepatocito ya está cargado del virus. Entonces es cuando el paciente tiene el malestar gástrico, distensión abdominal quizá, o decaído, o ya comienza a verse la córnea un poquito amarilla, que nos consulta, que nos asiste en ese momento. ¿Qué se debe hacer en ese momento, doctora? Bueno, definitivamente cuando vemos los primeros signos y síntomas que el doctor nos acaba de mencionar, definitivamente es consultar a un médico. ¿Por qué? Porque nos enviarán exámenes de laboratorio, porque nos evaluarán efectivamente sobre qué enfermedad estamos padeciendo. Además de eso, los protocolos de tratamiento, ¿verdad?, ya están bien establecidos médicamente, pero nosotros en InnoBioPharma pues hemos diseñado lo que es Limtox. Limtox es este conjugado de biomoléculas, todas son moléculas naturales, en su mayoría polifenoles, que tienen efectos en desintoxicar nuestras células, en reparar y en activar ciertos procesos metabólicos que tienen que ser constantes en nuestro cuerpo. Y doctor, entonces, entendiendo lo que la doctora Miranda nos está comentando con respecto al Limtox, háblenos un poco de la experiencia que usted ha tenido en clínica. Igual, considerando lo que la doctora pues siempre aporta, ha sido importante el uso de este producto en los casos iniciales. Cuando comienzo a detectar al paciente, me gusta comenzar esta terapia porque entre más rápido comencemos a proteger el hepatocito, la recuperación o el daño que este va a tener, lo vamos a minimizar. Si bien es cierto, el virus entra directamente al hepatocito, entró al hepatocito, pero si podemos hacer algo para que inmunológicamente la capacidad de replicación, quizás, estamos hablando de un tema teórico que lo vemos en la práctica. ¿De qué manera lo veo en la práctica yo? Me acorta la evolución de la enfermedad. El paciente recorta, o sea, hacemos una disminución de la sintomatología. El paciente tiene mejora en la ictericia, aumentamos la eliminación ya en la práctica clínica que yo tengo, y ese paciente comenzamos a ver cómo disminuye la característica típica del color amarillo. Aumentamos la excreción y comienza un proceso de regeneración y de restauración de la osmorregulación del hepatocito. Eso es lo que he podido observar en mis pacientes desde la fase inicial
y en el transcurso. Ahora, otra cosa importante que noté, este paciente con hepatitis tiene un malestar gastrointestinal y no tiene apetito. Y he notado que no me rechaza el sobre. El paciente tolera el sobre a pesar de molestias gastrointestinales, que este es un plus increíble a la hora de tratar a este paciente que tiene malestar gastrointestinal, que de hecho está comprometido el hígado, que funciona dentro de la digestión, y el paciente tolera. Entonces, importante. A mí me gustó, doctor Reyes, lo que la doctora Miranda decía hace un instante. Diseñar un producto. La palabra diseñar, le quiero comentar, Farmalat es pionero en Latinoamérica en el uso de biomoléculas. Seguramente más adelante van a venir muchos más laboratorios que lo van a empezar a incursionar, pero hoy por hoy Farmalat es el primero en toda Latinoamérica entre este tipo de propuestas, en donde se analiza el sabor, la disolución, la preparación, la praxicidad y el apego al tratamiento por parte del paciente. Pues se busca que el paciente no se despegue del mismo para tener resultados como los que el doctor nos está contando. Hablemos sobre el diseño de estos productos, doctora. Claro que sí. Lo más importante es que es un conjugado biomolecular cuyas moléculas están pensadas en conjunto para disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica. Recordemos que el virus de la hepatitis provoca esto precisamente, un aumento de estrés oxidativo, pero sobre todo un aumento de la inflamación crónica a nivel principalmente del hígado. Se ven dañados otros procesos en esta enfermedad, por supuesto, porque como bien lo decía el doctor hace un minuto, el hígado tiene un proceso digestivo muy importante. Entonces, al final, todo el aparato gastrointestinal se ve dañado. ¿Qué sucede? Que los polifenoles del ImmTox también participan mejorando la función de nuestra microbiota intestinal. Y recordemos que el intestino es el segundo cerebro. Así que si nuestro intestino está funcionando adecuadamente, todos los demás procesos que dependen específicamente de él, como son la absorción de nutrientes, que pasen los nutrientes desde nuestro intestino hacia nuestro torrente sanguíneo y que de esto sea transportado a todas las células de nuestro cuerpo, va a acelerar estos procesos de recuperación de un paciente. Así que como bien lo decía el doctor, se acelera el proceso de recuperación de los pacientes. ¿Por qué? Porque todos los sistemas empiezan a trabajar adecuadamente cuando disminuye estrés oxidativo e inflamación crónica. Y por supuesto que eso es satisfactorio, principalmente para el paciente, pero también para el médico que está pues viendo los resultados de forma inmediata con sus pacientes y pues la respuesta que siempre es manifiesta. Doctor, nos queda tiempo únicamente para que usted haga un llamado a los pacientes a consultar a tiempo, a que lleguen a su consultorio, doctor. Claro que sí. El llamado es a la prevención. Siempre será mejor prevenir, siempre, siempre. Y cuando tienes algún síntoma, puede ser una fiebre, una artralgia, un dolor muscular mínimo. No esperes a que evolucione a más. Te espero en el consultorio médico Reyes y Farmacia Reyes. De la MPM, cuadra y media hacia el sur. Tenemos un personal de enfermería y un personal también de farmacia que vamos a tratar de hacer todo con calor humano y con la bendición de Dios. Con eso me quedo, calor humano y la bendición de Dios para tener buenos resultados y por supuesto los productos de Farmalat que siempre deberían de estar en la mesa o en la mesita de noche. Nos vemos el próximo sábado en Los Investigadores Médicos.